Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias extranjeras de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que también nos acompañan. Es siempre un gusto contarlos también con nosotros. Algún autor ha dicho que la inteligencia artificial va a cambiarlo todo. Y de hecho, ya lo está haciendo, aunque no tenemos demasiado claro cuándo, ni cómo, ni por qué. La inteligencia artificial ha sido considerada como la revolución más importante de la tecnología desde que se inventó la informática. La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta es la gran paradoja de la inteligencia artificial. Todos hablan de ella, pero pocos saben cómo funciona o lo que realmente hace. Hay allí una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas cualidades que los seres humanos. La inteligencia artificial aparece utilizada hasta en los litigios. Hay dictámenes, sentencias y demandas que se hacen con algoritmos. Hay también un sistema de arbitraje automatizado y hay también inteligencia artificial aplicada al trabajo. La misma habría producido en diversos segmentos una automatización en el trabajo y un cambio fuerte en la economía. La industria está cada vez más automatizada. Ello por la aparición de robots que hacen todos los procesos industriales, como ocurre con la fabricación de automóviles. Hay incluso operaciones comerciales que se realizan a través de múltiples algoritmos, como la fabricación de un hardware o un teléfono. Se ha pronosticado que en el futuro el trabajo va a estar más en los servicios y en las ideas que podamos aportar, porque la industria tiende a quedar totalmente o mayoritariamente automatizada por la aplicación de la inteligencia artificial, ello al sector empresarial. Y esto supone, según señala Penalba, una serie de retos para el derecho del trabajo del siglo XXI dentro de muy pocos años. Reto que generaría la necesidad de búsqueda de alternativas que en la práctica pudieran coadyuvar a evitar, entre otras cosas, la drástica disminución de las plantillas que una robotización generalizada provocaría. También sus impactos en la seguridad social. Para referirse a esta temática, y más específicamente a la inteligencia artificial y derecho del trabajo, retos del porvenir, tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe hoy el profesor español Jesús Rafael Mercader Uguina, que es un viejo conocido de nuestra entidad que ya ha tenido el gusto de deleitarnos con sus conferencias anteriores el año pasado, en el ciclo también de conferencias internacionales. Le damos la bienvenida al profesor Mercader Uguina. Es un gusto verdaderamente tenerlo nuevamente con nosotros. El profesor Mercader Uguina es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente lo fue de la Universidad de Cantabria. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional y secretario general de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es codirector del Instituto de Investigación de Derecho y Economía de la UC3M, así como de la revista Lavos, revista de Derecho del Trabajo y Protección Social. Es igualmente editor del blog El Foro de Lavos.
Es director del Máster Oficial en Responsabilidad Civil y del Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de 18 monografías y más de 400 artículos que han sido publicados en revistas y obras colectivas sobre prácticamente la totalidad de los temas relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social. Entre sus publicaciones se destacan el Manual de Lecciones de Derecho del Trabajo, que en el año 2021 iba por su 14ª edición. Entre sus monografías más recientes se destacan Protección de datos en las relaciones laborales, en su 3ª edición del año 2019. El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, publicado por Tirard Loblanche en 2017. Los procedimientos administrativos en materia de seguridad social, publicado por Aranzadi en el año 2017. Los principios de aplicación del derecho del trabajo, formación, decadencia y crisis, publicado también por Tirard Loblanche en el 2014. Se busca el mercado de trabajo en España, publicado en Debate el año 2014. En cuanto al área de investigación, en la actualidad, sus líneas de investigación se estructuran esencialmente en torno a los aspectos vinculados con la proyección económica de las instituciones laborales y, en particular, sobre el impacto en el trabajo de los procesos de digitalización y robotización. Profesor Mercader Uguina, nuevamente un gusto y tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesor Neco. Un auténtico honor para mí de nuevo estar con vuelvo a insistir, un placer volver a estar con todos ustedes en estas sesiones, estar de nuevo con Cristina Etada, un placer enorme y un honor, vuelvo a insistir, porque así lo considero, el poder dirigirme a todos ustedes para hablar de un tema como el que se me ha encomendado, que me resulta de enorme interés. Muy agradecido, por tanto, de estar hoy aquí con todos ustedes. Voy a pasar a compartir la presentación, si ustedes me lo permiten, que he preparado para esta sesión. Ustedes la ven. ¿La ven? Sí, perfectamente. ¿Sí? Y paso también. Bueno, pues les decía que muchísimas gracias de nuevo por esta amabilísima y absolutamente excesiva presentación que me ha hecho el profesor Neco, que le agradezco mucho, pero parece realmente excesiva. El objeto de mi intervención es el análisis de la inteligencia artificial y el derecho al trabajo. Esto es un tema que me viene preocupando desde hace tiempo. De hecho, este año mismo, en el Congreso de la Asociación Española de Derecho al Trabajo, que se celebró en Alicante hace muy pocos días, la ponencia que me encargó la profesora Casalva Monde, presidenta de nuestra Asociación de Derecho al Trabajo, fue precisamente el análisis de la gestión algorítmica del empleo y bueno, algunas de las conclusiones que ahí alcancé y que compartí con nuestros colegas españoles, pues las voy a poner también delante de ustedes para compartir también esas reflexiones y esas ideas. Creo que el tema, se ha dicho, de la inteligencia artificial es un tema central, su impacto sobre el mundo laboral está siendo y va a ser enorme y las preocupaciones desde el punto de vista de la tutela de los derechos laborales como consecuencia de estos nuevos sistemas de inteligencia artificial son muy notables. Yo creo que estamos ante una nueva era dentro de la evolución de nuestro derecho del trabajo y de la exigencia de reforzar principios y garantías nuevas que se adapten también a estas nuevas realidades. Es la caja negra de la inteligencia artificial pues requiere de un análisis, creo, por parte de los laboralistas cada vez más intenso, porque, como voy a tratar de explicar, son muchos los problemas y además
temas o cuestiones que son fronterizas, con problemas técnicos, con cuestiones vinculadas con otras normativas, principalmente la de protección de datos. En definitiva, una serie de realidades que creo que es interesante conocer y a esa dirección me dirijo en esta intervención. Estamos, como digo, y decía el profesor Neco en su presentación, en un momento en donde los algoritmos son un elemento central de la realidad. Nos encontramos permanentemente noticias donde los algoritmos se sitúan en el foco, ¿no? Mi propia universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un algoritmo que permite identificar a las personas por el latido del corazón. Es decir, hasta ahora la identificación se realizaba en los registros de jornada aquí en España a través de la huella digital. No sería raro que de aquí a un periodo relativamente breve, pues la identificación de la persona se realice a través de su latido, que es algo singular, individualizado, o se crean algoritmos para detectar problemas de salud mental en los usuarios de redes sociales, o se crea un algoritmo que es consciente de sí mismo para proteger los intentos de piratería. Bueno, es una realidad que lo encontramos en las noticias de prensa y hace muy pocos días se presentó en Madrid por la ministra de Trabajo una guía práctica precisamente sobre información algorítmica en materia en el ámbito laboral. Por lo tanto, hay una preocupación general por esta materia y particularmente sobre su impacto en materia laboral. En esa presentación nos decía la ministra que su objetivo es que los algoritmos no solo sean un instrumento de alguna forma de control y seguimiento del trabajador, sino que los algoritmos también se pongan al servicio del trabajador. Y como luego diré, las instituciones públicas están desarrollando ya numerosos sistemas donde están poniendo en práctica sistemas de inteligencia artificial y sistemas algorítmicos. Estamos en un tiempo también vinculado a los algoritmos, que es una realidad inescindible de la inteligencia artificial, en el tiempo de la inteligencia artificial. Les pongo algunas noticias que ponen de manifiesto esa idea, ¿no? Pues que reflexiones que llevan, como la que hacía Barack Obama hace unos días en Málaga, sobre la necesidad de replantearnos la jornada laboral sobre la base de la introducción de los sistemas de inteligencia artificial y de cómo van a impactar en el empleo, hasta sistemas como el que el Ministerio de Justicia ha adjudicado a Telefónica y que va a permitir dictar sentencias a través de sistemas de inteligencia artificial. O esta noticia que apareció hace unos días también, donde se dice que Google despide a un ingeniero que advirtió sobre que la inteligencia artificial tenía determinados sentimientos. Desde muy distintas perspectivas, lo cierto y verdad es que la inteligencia artificial, los algoritmos, son un instrumento que está teniendo y cada vez va a tener un impacto más significativo en el día a día de las personas y en el día a día de las empresas. Ya lo vemos en la actualidad, cuando nos ponemos a buscar billetes de avión o billetes para cualquier medio de comunicación, pues inmediatamente el algoritmo detecta nuestras preferencias. Si queremos buscar algo que nos interesa en Internet, rápidamente el algoritmo al día siguiente nos da una información individualizada sobre eso que hemos buscado. En definitiva, los algoritmos forman parte ya de nuestras vidas, aunque no queramos verlo o no seamos conscientes del todo de que ello ocurre así. La evolución de los algoritmos está llevando a los distintos sistemas de inteligencia artificial, a la inteligencia artificial desde su más amplio sentido hasta los sistemas de autoaprendizaje, donde los algoritmos aprenden de sí mismos y desarrollan sistemas de autoaprendizaje en el desarrollo de su actividad, hasta los sistemas neuronales que se generan en redes de algoritmos que asemejan o se asemejan de forma muy intensa a la propia racionalidad humana. Por tanto, esta realidad, insisto, es una realidad compleja, es una realidad difícil, donde la técnica tiene un papel fundamental. En algunos países ya existen hasta facultades de inteligencia artificial, lo que pone de manifiesto pues, el carácter interdisciplinar, plural, que se manifiesta en el uso de estas herramientas e indudablemente esto, como digo, tiene una proyección desde el punto de vista laboral, como seguidamente vamos a ver. La inteligencia artificial necesita para desarrollarse algo fundamental, que son los datos. Los datos se han convertido en un elemento central del día a día de las relaciones de nuestras vidas, ¿no? Comercio con los datos, la comunicación de datos, el uso de los datos masivos se convierte en un elemento central. De ahí mi preocupación y algunos de los trabajos que señalaba el profesor Neco cuando me presentaba vinculado a la protección de datos personales. Para mí es un tema
absolutamente central. Es decir, el control sobre los datos personales. En Europa tenemos un reglamento general de protección de datos que está sirviendo también para proyectar ciertas ideas en otros ámbitos no europeos, y los datos en general se convierten en un elemento central. Hace unos días la ministra de Economía decía que la economía del dato será el 4% del Producto Interior Bruto español en el año 2025 y que generará 750.000 empleos. Es decir, el mercado de los datos es una realidad también enorme y dice el libro blanco de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial. En estos momentos se está desarrollando en la Unión Europea un reglamento europeo que se denomina Ley de Inteligencia Artificial. En definitiva, una normativa que lo que está estableciendo son reglas y mecanismos en materia de inteligencia artificial, que tiene una proyección importantísima en materia laboral, porque al determinar lo que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, entre los que califica de tales son los que tienen que ver con lo laboral, con todo lo laboral, desde el nacimiento de la relación laboral hasta la extinción de la relación laboral. Por tanto, el desarrollo de estos instrumentos son fundamentales, y en ese libro blanco que se elaboró con carácter previo a la puesta en marcha de esa propuesta de directiva, se decía algo que me parece fundamental, es que sin datos no hay inteligencia artificial. Por lo tanto, los datos es la base, es el aire que respira los sistemas de inteligencia artificial y que respiran los sistemas algorítmicos. Unos datos que se caracterizan por las 3 Vs, por su volumen, por la velocidad y por la variedad de los datos que son tratados. El uso de datos masivos nos permite tratar enormes volúmenes de datos, este es el primer factor, a una velocidad que, como ahora explicaré, pues es verdaderamente notable y cada vez más notable. Los sistemas informáticos que permiten el tratamiento de los datos y que se unen a estos sistemas de inteligencia artificial así lo ponen de manifiesto, y de una enorme variedad en cuanto a los datos, porque ya no son solo datos numéricos, pueden ser datos estructurados, desestructurados, pueden ser fotografías, pueden ser imágenes, pueden ser grabaciones de voz. En definitiva, todo ese conjunto enorme de datos masivos compone el alimento natural, ya digo, el aire que respiran los sistemas de inteligencia artificial. Un elemento fundamental es la computación de esos datos, es decir, los modelos de computación son cada vez más potentes. Hace unos días, en unas jornadas que se celebraban en León, participaba hablando de estos temas, y junto a mi participación había la de otro responsable técnico del sistema de supercomputación de Castilla-León, donde nos explicaba cómo funciona el supercomputador que tiene Castilla-León en estos momentos. Bueno, la capacidad de computación de estos superordenadores es extraordinaria. Se miden, como ya les digo, en petabytes, en petaflops, perdón. Los petaflops es número de operaciones, billones de operaciones que pueden realizar estos superordenadores por segundo. En España el que tenemos realiza, el más importante en este momento, aunque está en desarrollo, hace 11 billones de operaciones por segundo. Este que les pongo ahí, este supercomputador que está en Japón, hace 400 veces eso. Tiene 415 petaflops, es decir, hace 415 billones de operaciones por segundo. Es decir, los sistemas de computación están evolucionando de una forma extraordinaria, la potencia de computación es enorme y, por tanto, el uso de esas informaciones masivas, que hace tiempo nos parecía imposible de controlar e imposible de gestionar, por la informática, que está en la base de los sistemas de inteligencia artificial, pues cada vez permite un uso y una gestión informativa y un control informativo y una computación de esos datos y una gestión, por tanto, de los datos verdaderamente extraordinaria. Y en la base de todo ello están los algoritmos. La gran pregunta es, bueno, para un jurista, ¿qué son los algoritmos? Porque entramos en una realidad que nos resulta por completo ajena. Los juristas, los laboralistas, desde luego, a mí, que no tengo formación científica, me causa cierta distancia existencial el analizar cuestiones que tienen que ver con la matemática. Nosotros los juristas estamos acostumbrados a ver realidades que tienen varios polos de análisis, ¿no? La matemática es esférica, es perfecta. Bueno, los algoritmos se mueven en esa lógica. Básicamente son modelos de base matemática, por lo tanto tienen los factores diferenciales de la matemática, la precisión, la exactitud, el carácter definido en cuanto a su funcionamiento. Se alimentan de esos datos masivos, por lo tanto, a la hora de construir esas operaciones matemáticas se nutren de esos datos masivos, de ahí que los datos sean,
como antes decía, tan importantes, analizan experiencias pasadas, de alguna forma no toman en cuenta lo que ha ocurrido, y esto tiene un riesgo fundamental, que las realidades pasadas pues pueden tener desviaciones. Ese aire que respiran los algoritmos puede encontrarse viciado, es decir, puede haber vivido realidades históricas donde haya habido desviaciones. Y ahí se pone de manifiesto uno de los principales riesgos que se ponen sobre la mesa cuando se usan estos sistemas, que es lo que se ha denominado como discriminación algorítmica. Los algoritmos discriminan. Los algoritmos, en principio, son entidades neutras, pero cuando respiran datos viciados, pues producen un efecto discriminatorio. Si el algoritmo respira datos que han sido tomados en épocas históricas pasadas, donde la mujer ha estado tradicionalmente discriminada, pues, lógicamente, el resultado de esa función algorítmica va a ser un factor de discriminación, va a operar, va a trasladar al momento actual esa realidad pasada. Por tanto, es una de las cuestiones a valorar. Los datos algorítmicos, los algoritmos viven de esas experiencias pasadas, pero las experiencias pasadas pueden encontrarse viciadas y el resultado puede ser un factor discriminatorio. Y hemos tenido múltiples ejemplos en este sentido. Algunos procesos de selección que se iniciaron en empresas como Amazon tuvieron que ser cancelados cuando, al desarrollar esos procesos, se tuvo como resultado ese factor de discriminación, insisto, porque tomaba datos, referencias y datos masivos de realidades de otro momento y de otro tiempo. No interpretan en el sentido de las cosas, o sea, en este sentido son ciegos a valores, si se quiere, son ciegos a emociones y son ciegos a valores, y lo que hacen es establecer conexiones que están basadas en la lógica formal. Por lo tanto, no tienen la lógica de la razón, sino la lógica puramente formal de la aplicación matemática. Son también realidades que no tienen una fuente unitaria de creación, sino que crean algoritmos en numerosos sujetos que no pertenecen a colegios determinados, ni tienen una determinada cualificación definida. Por lo tanto, las fuentes son muy plurales, lo que también entraña riesgos, y sobre todo son secretos empresariales. O sea, los algoritmos, los núcleos algorítmicos son verdaderos secretos empresariales. Los negocios de las grandes empresas, de Google, de Netflix, de Deliveroo, de cualquiera de las empresas que conocemos que están en el mundo tecnológico y que ocupa lugares de preferencia, son empresas que tienen su base fundamental en el algoritmo, su desarrollo de negocio está precisamente en el algoritmo y, por tanto, tienen el carácter, y en eso existe un cierto consenso, de que son secretos empresariales, son el núcleo más preciado de la empresa porque es la que define su modo de acción. Netflix es Netflix y permite hacer esas selecciones y esas preferencias que conocemos sobre la base precisamente de ese algoritmo que desarrolla su actividad. A partir de aquí, los algoritmos se han convertido en un elemento más del nuevo ecosistema productivo. Hablamos de sistemas de nanotecnologías, hablamos del 3D, hablamos del desarrollo de los sistemas 5G, hablamos de vehículos autónomos, hablamos de robotización, hablamos de muchas cosas que están cambiando. Hace unos meses pues, tenía la oportunidad en este mismo foro de reflexionar sobre ese conjunto de cambios, sobre ese ecosistema productivo en el que tiene al trabajador en el centro de toda esta transformación, y un elemento más, un elemento necesario que forma parte ya de ese paisaje es la lógica de los sistemas de inteligencia artificial, de los sistemas algorítmicos, y de ahí la necesidad de que normativamente se establezcan garantías. Terminaría analizando esta cuestión al final de mi intervención, que tutelen el interés de los ciudadanos y en particular de los trabajadores cuando las empresas utilizan este tipo de sistemas. Los algoritmos pueden, y ahora seguidamente lo diré, cambiar la configuración o empezar a cambiar la configuración del entendimiento de lo que hasta ahora comprendíamos como el derecho del trabajo tradicional y de sus instituciones fundamentales. Pero también pueden, y de hecho ya hay estudios que así lo ponen de manifiesto, empezar a cambiar el propio sistema de fuentes al que nos enfrentamos. En España ya hay algunos trabajos que se han preguntado si los algoritmos son fuente del derecho, incluso si tienen carácter reglamentario. Y es que los algoritmos pueden llegar a producir un efecto de individualización, y eso lo vemos por los ejemplos que antes les señalaba, a la hora de determinar nuestras preferencias, pero pueden convertirse también en un instrumento de individualización de las condiciones específicas y de las reglas específicas que establezcan las normas. Se ha hablado así, o se empieza a hablar así, de un derecho granular, es decir, de
posibilidad de que se establezcan normas microdirectivas adaptadas a las particulares y a las particularidades e individualidades de cada sujeto, con lo que la inteligencia artificial sería una nueva forma de regular frente a la lógica de la ley como norma general y abstracta, a un principio en el que se invierten esas ideas y la norma se convierte en una realidad que se proyecta individualizadamente sobre cada sujeto, que da un resultado concreto en función de las particularidades de cada sujeto y en función de cada circunstancia concreta de ese individuo concreto. Es decir, esto está empezando a llevar a algunos autores a permitir pensar que algunos conceptos que hasta ahora aparecían como indeterminados, en el ámbito que nosotros conocemos, pues ideas como la de la buena fe, recogía otras, en el derecho español, pues disposiciones que como aparecen en relación con la normativa de extranjería, cuando se habla de profesionales altamente cualificados o cuando se habla de la necesidad de cumplir altos estándares éticos, por ejemplo, en la normativa sobre el blanqueo de capitales de aquellas personas que trabajan en el sector financiero. Bueno, estas ideas que aparecen como conceptos jurídicos indeterminados pueden llegar a individualizarse a través de estos sistemas de inteligencia artificial que usan una información masiva, que individualizan en relación con cada sujeto las particularidades y que pueden llevar desde el principio de razonabilidad a lo que se ha llamado el usted razonable, es decir, no definir la razonabilidad como un principio, sino como un sujeto que individualiza. Es usted, yo mido su razonabilidad en función de las particularidades que a partir de todos estos datos, que a partir de toda esta información y a partir de ese tratamiento realizo. Con lo que elementos centrales en la determinación de lo que hasta ahora veníamos entendiendo como principios medulares del sistema jurídico, pues pueden empezar a ponerse en cuestión y ya digo, hay numerosos trabajos que ya se han publicado y que van en esta dirección de esa particularidad, de esa sociedad de las singularidades de la que se habla, cómo se proyecta esa sociedad de las singularidades sobre un derecho también de las singularidades y de las especialidades a través de estos sistemas de inteligencia artificial. Como digo, este es un tema en desarrollo y que en Europa está teniendo un especial seguimiento como consecuencia de esa disposición, de esa propuesta de reglamento comunitario que está ahora mismo en trámite y que es esa ley de inteligencia artificial que se convierte o se va a convertir probablemente en un referente necesario en el desarrollo de estos temas. Entrando en lo específicamente laboral, el uso de los algoritmos en las empresas es una realidad cierta y he puesto algunos ejemplos y estas realidades las podemos ver en el día a día. Junto a mi actividad investigadora y docente en la universidad también realizo una actividad profesional en un despacho de abogados, en mi caso es Uria Menéndez, y ahí ya he tenido oportunidad de ver cómo están operando las transmisiones de algoritmos. Hay empresas que son algoritmos y el problema es qué pasa cuando un algoritmo se transmite a otra empresa. ¿Qué efectos laborales tiene esa situación? Un algoritmo es una realidad inmaterial. Las empresas cada vez son más inmateriales, ¿no? Cada vez más virtuales. Bueno, ¿qué ocurre cuando se produce la transmisión de un algoritmo? ¿Qué es ese algoritmo, esa fórmula matemática que se transmite? ¿Cómo afecta a lo laboral? Y yo creo que aquí nos vamos a enfrentar, y ya hay algunos pronunciamientos en el ámbito de la Unión Europea donde eso se ha puesto de manifiesto, a una serie de retos importantes, porque la empresa que tenemos en la cabeza es una empresa fabril, no tenemos en la cabeza una empresa algorítmica. Y cada vez las empresas van por este camino y empiezan a plantear problemas significativos. Hasta ahora la realidad pues tiene, digamos así, una fácil solución, porque detrás de ese algoritmo, como decía el titular de esta empresa cuando me explicaba en qué consistía su empresa, y me decía, mi empresa cabe en este disquete. Bueno, pues cuando se transmite, no solo se transmite el disquete, sino que se transmite el conjunto de trabajadores que alimentan, informan y entrenan a ese disquete y por lo tanto a ese algoritmo y por lo tanto pues la transmisión de empresas sigue teniendo un soporte personal. De hecho, pues algunos sistemas algorítmicos muy importantes en España, como es el sistema Biogen, que permite hacer un seguimiento de las posibilidades de que se produzcan actos de violencia de género por parte de unas personas contra las mujeres, de hombres contra las mujeres. Bueno, pues ese sistema tiene 20 personas detrás que alimentan, informan, desarrollan. Por lo tanto, bueno, la transmisión del algoritmo va a llevar consigo también la transmisión de esas personas, pero insisto, esa desmaterialización progresiva de la empresa
esa idea de una empresa cada vez más postmaterial, también nos va a plantear problemas en lo que son las instituciones clave, pues, problemas vinculados a la transmisión de empresas, a las garantías de los trabajadores en esos casos, etcétera, etcétera. Pero quizá donde más concentrado está el cambio y más concentrado está el uso de los algoritmos es lo que yo he denominado la gran delegación empresarial. Las empresas están delegando, son en muchos casos algoritmos, pero están delegando la gestión del poder de dirección empresarial en los algoritmos. Y lo están haciendo en múltiples campos, desde la selección, si leemos, como antes les decía, esa propuesta de reglamento de ley de inteligencia artificial que está tramitándose en la Unión Europea, cuando se establecen los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y se enuncian los laborales, se enuncian en un sentido completo, que van desde la selección hasta la extinción, desde el desarrollo de la actividad y el control del rendimiento hasta el control de las emociones por parte de los trabajadores, dice el propio reglamento, esta propuesta de reglamento. Por lo tanto, los sistemas algorítmicos pueden incidir prácticamente en todos los territorios que definen las instituciones clave de lo laboral. Y ya lo están empezando a hacer. En el caso de la selección, uno de los problemas, antes se lo apuntaba, que se está planteando es el uso de sistemas algorítmicos para realizar procesos de selección. Son procesos de selección masivos, imagínense grandes corporaciones. En España, por ejemplo, Correos, cuando realiza un proceso de selección, pues se presentan en ese proceso pues 500.000 personas, pues los procesos algorítmicos producen una simplificación de los procesos muy importante. Aquí el riesgo que se está planteando es el que les señalaba, los riesgos de discriminación algorítmica. El establecimiento de esos sesgos algorítmicos, de esos datos viciados que sirven de base a esos procesos de selección y la respuesta viciada, por tanto, del algoritmo, que puede ser indudablemente también de carácter discriminatorio. Pero no solo en la selección, sino también en la dirección. Las plataformas profesionales, que es otro de los temas de debate permanente en nuestros días, eso que se ha llamado la economía de plataforma, está basada precisamente en esta realidad. Y como vemos la reciente ley española, la ley 12/2021, sobre trabajadores o régimen aplicable a los trabajadores de plataforma, pues el legislador establece una presunción de laboralidad que, entre otros factores, toma en consideración que la gestión del trabajo en esas empresas se haga a través de sistemas algorítmicos, de sistemas de gestión algorítmica del empleo. Por tanto, los algoritmos están en la propia definición de lo laboral, ahora mismo en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En la Ley del Estatuto de los Trabajadores española, vigente en este momento, una de sus disposiciones adicionales se regula el régimen de estos trabajadores de plataforma y ahí aparecen los algoritmos como un elemento identificador de esta realidad, pero en el ámbito europeo igual. La directiva sobre condiciones transparentes y previsibles también aparecen de alguna forma los algoritmos como un elemento de control en esa dinámica, por tanto, otro factor a considerar. Indudablemente como instrumento de control. El empresario delega los sistemas de control y aquí hay un problema muy significativo. Cada vez se desarrollan más sistemas de control biométrico de los trabajadores. Les hablaba al principio de mi intervención de la huella dactilar, les hablaba de ese programa que está desarrollando mi universidad para establecer, identificar e individualizar los latidos del corazón de cada persona. Bueno, también en estos tiempos se están desarrollando, ustedes lo saben bien, sistemas de reconocimiento facial que permiten a través de sistemas algorítmicos la identificación no solo del individuo, sino de las emociones que tiene ese individuo en función de los rasgos faciales que se ponen de manifiesto. Esto está generando en España problemas muy significativos. Grandes empresas como Mercadona, es una empresa del sector de consumo muy importante, pues ha sido sancionada con nada más y nada menos que 2,5 millones de euros por la Agencia Española de Protección de Datos por establecer un sistema de inteligencia artificial para el reconocimiento facial que también se proyectaba por sus trabajadores sin cumplir con los presupuestos de la normativa existente en materia de protección de datos personales. Por tanto, el uso de la biometría es un tema que se encuentra en expansión. En España todavía no hay una regulación completa sobre esta materia. En Francia, por ejemplo, sí. En materia laboral hay una regulación desde el año 2019 sobre el uso de los sistemas biométricos por las empresas, pero es un tema que se encuentra en expansión porque la biometría, y lo hemos visto a raíz de la pandemia que hemos sufrido todos, el control biométrico se ha convertido en un elemento referencial y su proyección sobre lo laboral
pues tiene unas repercusiones y está teniendo unas repercusiones muy significativas. Como también el uso, que ya están haciendo grandes empresas, desde luego en España, de los sistemas de amenazas internas, es decir, el control de lo que podríamos llamar una especie de minority report laboral, es decir, bueno, qué posibilidades hay de que un trabajador sobre el que se toman o se obtienen determinados datos tenga posibilidad de realizar actuaciones fraudulentas en el futuro. Y a partir de ese control de futuro, de esos indicios, pues focalizar determinados controles en esos trabajadores que en este momento parece que pueden dar datos indiciarios de que en el futuro pueden cometer actos ilícitos o fraudulentos en relación con su empresa. Esta es una realidad, no es tampoco, esto que les cuento no es Minority Report, la película, ya digo que todos conocemos, sino que es la realidad de algunas empresas que ya lo están incorporando como un sistema de control. Aquí hay grandes problemas y precisamente por ello la necesidad de establecer garantías para el establecimiento de estos sistemas. El propio reglamento, esta propuesta de reglamento de ley de inteligencia artificial de la que les vengo hablando, llama precisamente a establecer restricciones cuando estos sistemas de inteligencia artificial reconocen comportamientos de los trabajadores. Estamos ante una realidad, insisto, no de futuro, sino una realidad cierta donde los algoritmos y la inteligencia artificial se convierten en un instrumento de control. Ya no es solo la videovigilancia, ya no es solo la geolocalización del trabajador, sino el propio control sobre nuestras actuaciones y las conclusiones que sacan estos sistemas de inteligencia artificial de nuestras actuaciones para ser especialmente o establecer mecanismos de vigilancia específica en relación con nuestro comportamiento y control, nuestro devenir en el desarrollo de las empresas. En materia de prevención, los algoritmos, los estudios que se están realizando, pues ponen de manifiesto que plantean muchas dudas desde el punto de vista de los riesgos psicosociales, de la intensidad en el trabajo del seguimiento tan intenso que llevan a cabo y sus efectos en materia de salud, pero también los algoritmos están siendo utilizados por las empresas como instrumentos predictivos de riesgos. Hay empresas muy importantes, como el caso de Orange, una empresa de telecomunicaciones, ustedes saben, que ya está utilizando los sistemas de inteligencia artificial para, sobre los datos de experiencias pasadas, pues cuando sus trabajadores son destinados a determinados puestos que tienen determinados niveles de riesgo, informarles sobre esos niveles de riesgo, sobre el riesgo potencial que pueden asumir, sobre los índices de accidentes que ha habido en determinadas condiciones en las que pueden prestar su trabajo. En definitiva, los algoritmos pueden ser un elemento negativo desde el punto de vista de los riesgos, de la presión, del estrés y del tecnoestrés que sufren los trabajadores, pero puede ser también un elemento positivo en cuanto que también pueden cumplir una función predictiva de riesgos futuros y en este sentido avisar y evitar para que los mismos se produzcan. Y también en la extinción. La normativa europea también sitúa en la extinción el uso de estos sistemas de inteligencia artificial. Aquí en España ya hemos tenido ejemplos y tenemos sentencias del Tribunal Supremo donde en caso de despidos colectivos pues las empresas han utilizado para la selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo sistemas de inteligencia artificial o algoritmos para realizar esos procesos selectivos. En España tenemos un debate abierto sobre si el sistema de indemnizaciones tasadas que establece en la actualidad nuestra legislación es un sistema que se adecúa a la Carta Social Europea y ahí pues viene el debate sobre si esos sistemas de indemnizaciones tasadas tienen que abrirse y establecer sistemas más individualizados a la hora de establecer las mismas en función de las circunstancias concretas de cada trabajador. No sería de extrañar que los algoritmos aquí tuvieran un papel significativo a la hora de establecer esas indemnizaciones de carácter moroso. Los algoritmos no solo están apareciendo en esta dimensión, sino que incluso se convierten en materia de negociación. Empezamos a negociar el contenido de los algoritmos. Y tenemos un ejemplo reciente en este acuerdo que han firmado los sindicatos y la empresa Just, donde se crea una comisión algoritmo que establece determinadas obligaciones de información, de cambios sobre el contenido de estos algoritmos. Just es una empresa de comida a domicilio y como tantas plataformas que ustedes conocen, bueno, pues ha establecido, ha pactado con los representantes de los trabajadores un sistema de seguimiento y control de los algoritmos, pero hay otros sectores de actividad que están alejados de este, como el sector de la banca, donde el convenio colectivo de banca también incorpora reglas específicas sobre el seguimiento y control de los sistemas algorítmicos.
los terrenos donde los algoritmos van a ser objeto de negociación, van a negociar también el contenido de los algoritmos. Incluso están cambiando las formas de regulación. La incorporación del cambio tecnológico está llevando a la aparición de los sandboxes regulatorios, es decir, pues esos espacios, digamos así, donde se ponen a prueba las ideas en relación con cómo afrontar estas realidades de cambio y de transformación. Estamos en una especie de normativa, digo yo ahí, de ensayo y error. Y esta realidad es una realidad que ya aparece en los convenios colectivos en España. Concretamente, en el convenio colectivo de grandes almacenes se ha creado un observatorio sectorial para realizar un seguimiento a través de estos sistemas que permiten ir valorando cómo afrontar los retos que en materia tecnológica se van a ir planteando. Y hay otras grandes empresas españolas que también están en esa línea de establecer mecanismos que permitan de alguna forma ir estableciendo mecanismos de ensayo y error a la hora de establecer regulaciones en esta materia. Cuando no estamos ante normas definitivas, sino ante normas, digamos así, sometidas a verificación a la hora de establecer su definitivo establecimiento y su definitiva regulación. Les decía que los algoritmos no solo son usados por las empresas, sino que también, y este es otro territorio, que simplemente voy a hacer unas reflexiones de carácter general para no aburrirles más de lo imprescindible, se abre un debate interesantísimo también, que es el uso de los algoritmos por las administraciones públicas. Esto ya no es solo administración electrónica, porque la administración se comunica con los particulares a través de medios electrónicos, que es una realidad que se viene realizando ya desde hace muchos años, sino que vamos hacia una administración predictiva. Una administración que utiliza los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial para predecir actuaciones de los sujetos afectados por esta normativa o para hacer particular seguimiento de determinadas instituciones. Tenemos muchos ejemplos, yo les voy a poner algunos, ahí les hago una primera lectura, los sistemas de policía predictiva que está desarrollando la Inspección de Trabajo en España y los sistemas también de uso de algoritmos predictivos, donde de alguna forma a través de los datos e informaciones que se obtienen las entidades gestoras de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, pues a través del uso de los algoritmos se consiguen determinados resultados y a través de estos sistemas de inteligencia artificial se consigue una actividad predictiva también en relación con el desarrollo de las actividades o del control sobre las actividades que llevan a cabo las empresas. En el caso de la Inspección de Trabajo, el último ejemplo de esta línea es el algoritmo MAX, que está en manos de la Inspección de Trabajo y que se ha creado precisamente para controlar las horas extraordinarias. Es un algoritmo que permite establecer, a través de las informaciones y de los datos que ha ido recabando, el Ministerio de Trabajo de España a lo largo de los últimos años ha ido desarrollando un sistema muy potente de información a través de sistemas de Big Data y ahora está poniendo en marcha sistemas algorítmicos que permitan ese control sobre esas informaciones y, por tanto, pues en este caso, según este tuit que publicaba hace unos días la ministra de Trabajo, el número de horas extraordinarias, según los datos del Ministerio de Trabajo, son muy elevadas y lo que se ha creado es un algoritmo que va a dedicar precisamente a seguir con especial intensidad los datos que tiene la Inspección de Trabajo en relación con las empresas y con las horas extraordinarias que se han desarrollado, siguiendo la técnica de dar nombre a estos algoritmos, de la misma forma que Deliveroo le dio el nombre de Frank, al que le sirve de base al desarrollo de su actividad, pues el Ministerio de Trabajo pues ha denominado Max a este de la inspección que va a utilizar la Inspección de Trabajo para el control de las horas extraordinarias, pero que ya está permitiendo el desarrollo de sistemas de sanciones automatizadas. En escasos meses se reformó la normativa de infracciones y sanciones de orden social y en estos momentos la Inspección de Trabajo está imponiendo ya sanciones automatizadas a través de estos sistemas en donde la información se recaba y automáticamente la Inspección de Trabajo sanciona a través de estos sistemas. Por tanto, el uso de la informática y del Big Data y de la inteligencia artificial está siendo ya también utilizada por la Administración para el desarrollo y control de la actividad laboral. Lo mismo ocurre en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social, en el seguimiento de su actividad y del cumplimiento de la normativa de seguridad social, tiene un sistema específico de control del fraude que tiene carácter predictivo y que permite el seguimiento de empresas ficticias, de altas fraudulentas, de autónomos ficticios,
de sucesiones de empresas fraudulentas, calcular índices de morosidad predictivos de las empresas, posibilidad de que la empresa entre en concurso en un determinado periodo de tiempo. A partir de ahí, pues riesgos de que el deudor incumpla un determinado aplazamiento al que se ha comprometido. En definitiva, la inspección de trabajo, y esta es una realidad que llevo utilizando hace unos días, participaba precisamente en el Congreso de los Letrados de la Seguridad Social, y el que había sido hasta hace relativamente poco el director general de la Tesorería me decía que este sistema lo llevan utilizando desde hace ya 5 o 6 años y que es un modelo muy desarrollado y que ha dado unos resultados muy positivos en el control y seguimiento de estas empresas en sus más distintas dimensiones. También lo utiliza el Instituto Nacional de Seguridad Social, que tiene un modelo de analítica predictiva para el control de la incapacidad temporal de los trabajadores y que permite, pues, establecer un seguimiento muy preciso a través de la inspección médica, del seguimiento para el reconocimiento de las prestaciones y, sobre todo, del control de aquellas personas donde, dados los parámetros, información y datos que tiene ese sistema, pues el Instituto Nacional de Seguridad Social realiza controles efectivos cuando entiende que hay sospechas de fraude en relación con determinados beneficiarios de la prestación de incapacidad temporal, que es una prestación que por sus características pues, puede, y de hecho los datos estadísticos así lo ponen de manifiesto, pues, incorporar índices de fraude. O sea, el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el seguimiento de una prestación tan importante como es la de incapacidad temporal, pues tiene también instalado un sistema de control predictivo de esas realidades, o incluso el sistema Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio de Empleo, el Instituto Nacional de Empleo, pues también tiene un sistema de inteligencia artificial para realizar ofertas de empleo adecuadas en función de las particulares circunstancias de las personas que se encuentran desempleadas. La necesidad de activación de las personas en desempleo pues ha llevado al desarrollo de un sistema de estas características, precisamente con el objetivo de dar una más eficaz propuestas más eficaces de recolocación para los trabajadores que se encuentran dentro de este sistema. Voy concluyendo. El gran reto de toda esta realidad, como a algunos de ustedes les habrá pasado desapercibido, es las garantías para que exista una verdadera igualdad algorítmica. Los algoritmos están rodeando por completo y están siendo utilizados en todos los ámbitos de los espacios laborales, en el espacio empresarial, en relación con los factores que tienen que ver con los distintos elementos de desarrollo de la actividad laboral. Están siendo utilizados por la administración pública y lo están siendo de una forma muy intensa, y la proyección de futuros que lo sean aún más. El gran problema es cómo obtener garantías eficaces para el ciudadano en esta materia. Quizá aquí hay un principio básico, que es el principio de transparencia algorítmica. Es decir, hay que controlar y hay que buscar la transparencia de esos algoritmos. Hasta ahora los instrumentos que tenemos son relativamente escasos. Es decir, en España pues tenemos 2 instrumentos y creo que somos relativamente avanzados desde el punto de vista normativo en esta materia. Uno, sistemas de transparencia individual para que permitan información individualizada cuando se utilizan procesos de tratamiento automatizado de datos, y que tiene su base en el Reglamento General de Protección de Datos. Y la novedad más significativa es la transparencia colectiva. Cuando se aprobó la normativa sobre trabajadores de plataforma, se estableció esa presunción de laboralidad de los trabajadores de plataforma, pero en la misma norma se estableció algo más importante, y es el derecho de los representantes de los trabajadores a conocer no el algoritmo, que los algoritmos, como antes decía, son secretos empresariales, pero sí la lógica de los algoritmos. Es decir, conocer cuál es la lógica de esos algoritmos y, por lo tanto, tener un cierto control sobre el funcionamiento de esos algoritmos, no en su interioridad, pero sí en su funcionamiento. Es decir, poder de alguna forma desarrollar fórmulas que permitan, a través de auditorías algorítmicas, controlar el alcance y la funcionalidad de esos algoritmos. Es decir, que sean realidades que cumplan efectivamente su función, tal y como está definido matemáticamente, y que, por tanto, no incurran en sesgos o discriminaciones a lo largo de su uso. Muy importante va a ser la propuesta de reglamento de ley de inteligencia artificial que se está tramitando y que está, como antes les decía, y que puede ser un elemento medular dentro de todo este cambio, porque indudablemente su utilización y las reglas que se establecen pueden ser muy importantes. De hecho, pueden ser garantías muy solventes para el control de estos nuevos sistemas.
Ahí se establece un principio de explicabilidad, que es un elemento que se añade al principio de transparencia del algoritmo. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser explicables y eso pues tiene unas consecuencias muy importantes porque subrayan esa idea de transparencia frente a la caja negra que es el algoritmo. La transparencia debe ser un principio básico y medular, una garantía central. La gobernanza de los datos, el control sobre los datos es también muy importante. El control sobre los datos es tremendamente difícil y en la realidad actual y en estos volúmenes y con esa capacidad inmensa de procesamiento, gobernar y controlar los datos es muy complicado. Por tanto, el sentido del dato personal, en la medida en que no son datos personales, los datos anónimos. Y esto pues, puede generar también cuestiones significadas. El control sobre los datos personales va a ser otro de los retos y, por tanto, que exista un principio de estas características es esencial. La aproximación basada en el riesgo, es decir, la valoración de la consideración de estos sistemas como de alto riesgo, pues, indudablemente es importante, y el establecimiento de mecanismos, como antes les decía, pues desde el diseño de estos sistemas, el control desde el diseño, el que por defecto deban necesariamente cumplir con determinadas exigencias, el que se establezcan esas auditorías algorítmicas es fundamental, y un principio que es básico, que es el principio de humano al mando, es decir, que debe haber siempre un sujeto humano que esté en el fondo, que sea el último, que de alguna forma, cuando se establezcan sistemas de estas características, sea el que toma de verdad la decisión. Que estos sistemas automatizados y estos modelos de inteligencia artificial, que ya digo, a través de estos sistemas de aprendizaje, pueden evolucionar por sí mismos porque autoaprenden de su evolución y pueden llegar a sancionar por sí mismos, hasta el punto de que pues es difícil a veces conocer cuáles son las razones últimas, incluso para los técnicos, de que estos sistemas toman decisiones. El hecho de garantizar esa presencia del humano al mando es fundamental. Está en este principio, en este artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos, pero tiene un desarrollo muy importante dentro de esta propuesta de reglamento de ley de protección de datos. Y aquí no se acaban los problemas, aquí empiezan los problemas, porque junto a estos retos hay otros más. Y uno de los retos más importantes es el del metaverso. El del metaverso nos abre una infinidad de problemas de todo tipo desde el punto de vista laboral, porque ahí el individuo se duplica, se convierte en otro sujeto y tiene problemas distintos y tiene problemas virtuales y puede sufrir accidentes de trabajo. Antes lo comentábamos con Cristina. Bueno, la realidad del metaverso, que nos puede sonar también como una realidad algo singular, pues tiene un futuro bastante preciso. Hace unos días el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, en unas declaraciones que hacía en un periódico de tirada nacional, decía algo que me llamó mucho la atención por venir de quien viene, ¿no? De una persona especialmente informada sobre estas realidades, cuando decía que el metaverso provocará un cambio más profundo que el de Internet. Bueno, yo creo que aquí los juristas vamos a tener un terreno verdaderamente complejo por el que transitar. Esta duplicidad que vamos a vivir virtual y física pues va a dar lugar a una reconsideración, y ya lo está dando. La literatura sobre el metaverso ahora mismo es ya prácticamente inabarcable. Hay cientos de artículos doctrinales sobre esta materia en todos los terrenos. Yo creo que nos va a dar lugar también a reflexiones importantes y a debates importantes, que espero que tengamos ocasión de seguir aquí en otro momento. Y finalmente, bueno, nos enfrentamos a ese problema que también el profesor Meco apuntaba en su intervención, que es el impacto de todo esto sobre el empleo. Porque el impacto va a ser notable. Siempre en estos temas nos planteamos si el impacto crea, destruye o transforma el empleo. Hace unos meses en un congreso que organizaba mi querido compañero y también muy frecuente en estas jornadas, el profesor Cristóbal Molina Navarrete, me encargaba la ponencia en esta materia, y yo, ante la duda de, esto se formulaba en interrogantes, de si estas nuevas realidades crean, destruyen o transforman, yo decía que estas nuevas realidades crean, destruyen y transforman, es decir, simultáneamente. No son realidades que no solo crean, o solo destruyen, o solo transforman, sino las realidades crean empleo, destruyen también empleo y transforman también el empleo. Y esta es otra de las realidades también a las que nos debemos tener de frente a la hora de afrontar estas nuevas realidades. Y concluyo, porque creo que hay una cosa en la que creo que todos estamos de acuerdo, es decir, que el gran reto está en los propios seres humanos, ¿no? Es decir, en la capacidad que tengamos de saber controlar el desarrollo de estos sistemas.
porque lo que está claro es que lo que los algoritmos nunca van a poder resolver, ni los sistemas de inteligencia artificial van a poder hacer, es dónde, cómo y cuándo utilizarlos. Eso solamente nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, el gran reto será para los propios seres humanos a la hora de ver hasta dónde llegan estos sistemas, pero insisto, su potencial de desarrollo, desde luego, es más que significativo. Así que con esto concluyo mi intervención y les doy a todos las gracias por su atención y me pongo a su disposición si en algo, alguna cuestión quieren comentar o alguna cuestión quieren compartir conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mercader. Brillante exposición, muy completa, muy clara, como siempre, muy didáctico. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para quienes quieran hacer alguna pregunta, puedan transmitirla, la puedan hacer por el chat o simplemente levantar la mano. Yo voy a aprovecho la ocasión para saludar a nuestros visitantes extranjeros. Lo veo al profesor Jorge Rosenbaum de Uruguay, que es el presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Le damos también la bienvenida. La profesora Karen Vargas, que la veo en varias actividades. Le agradecemos mucho también su concurrencia, muy gentil. A Hugo Fábrega Vega, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo. Veo a varios, no quiero olvidarme ninguno, pero a todos sean muy bienvenidos. Quería yo simplemente comenzar con una pregunta, pero por supuesto queda abierto para que todos hagan lo mismo. Es una realidad efectivamente que suscita una gran cantidad de cuestiones. Es decir, uno de los que se consideran pioneros en la materia, que fue Marvin Lee Minsky, allá por 1970, década de 70, ya se planteaba, digamos, él decía que la inteligencia artificial iba a salvar a la humanidad, pero se planteaba justamente esto último que usted, profesor, hacía mención, es decir, ¿qué va a pasar con el control? Porque decía, bueno, vamos a sobrevivir mientras estos medios nos toleren, y si tenemos suerte nos van a usar como mascotas. Era más o menos la expresión, es decir, como que el control en realidad no estaba tanto en los seres humanos, sino en esta creación de los seres humanos. A propósito de esto y de estas necesidades de control que usted bien hacía referencia, me surge, dentro de las cientos de preguntas que tengo, hay una que desde el punto de vista del derecho laboral suscita una de las cuestiones, que es la relación entre la inteligencia artificial, su producto, con los derechos fundamentales del trabajador. Y en ese punto, ¿cómo vería usted esta relación actualmente y la perspectiva a futuro de esa relación, que es una relación un poquito conflictual? Bueno, muy oportuna la pregunta y sobre todo muy certera, porque efectivamente yo creo que el gran debate aquí va a ser el tema de los derechos fundamentales. Yo creo que la conexión entre derechos fundamentales y estos nuevos sistemas de control ya ha estado históricamente en el debate sobre tecnología e incorporación de sistemas tecnológicos y derechos fundamentales. El debate que ha existido estos años en relación con los sistemas de control empresarial derivados de las nuevas tecnologías, pues ha tenido el debate sobre cuál es el alcance y su proyección sobre la privacidad, sobre el secreto de las comunicaciones, sobre la protección de datos personales, el derecho a autodeterminación informativa, sobre el juego de principios como la proporcionalidad. Y yo creo que esta realidad nos obliga a repensar esta cuestión de manera muy intensa. Yo creo que la dignidad de la persona en un modelo como este se encuentra terriblemente afectada, no hace falta subrayarlo, es decir, el nivel de control y de intromisión personal es elevadísimo, con lo que si la dignidad es el elemento central y nuclear que está detrás de los derechos fundamentales, yo creo que su afectación en esta realidad es más que notable. Yo creo, y lo decía el otro día en este congreso en el que participaba, que principios como el de proporcionalidad, que nos sirven tanto para establecer esa ponderación de derechos, hay que recomponerlos a la luz de estas nuevas realidades. Por
probablemente el principio de proporcionalidad, tal y como lo conocemos, tiene que reformularse, porque no tutela suficientemente bien estas nuevas necesidades. Y a partir de ahí creo que este conjunto de garantías de las que yo he hablado, en algún momento he llegado a hablar del derecho fundamental a la transparencia algorítmica. Soy consciente de que si Ferrajoli me oyera, esto diría que qué barbaridad, no es un derecho fundamental, es una garantía jurídica. Es desde luego una garantía, pero es una garantía extraordinariamente importante, es decir, se convierte casi en un elemento medular del juego de estos sistemas y por lo tanto el desarrollo de sistemas de transparencia en el sentido más amplio se convierte, yo creo que en otro factor esencial de garantía también para los ciudadanos. Porque, insisto, los derechos fundamentales, como usted muy bien ha puesto de manifiesto, están en el foco de esta realidad y la afectación puede ser extraordinariamente intensa y se ve desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la propia configuración de los derechos, de la forma de ponderación de esos derechos con otros como los empresariales o incluso desde la propia necesidad de reformular esos derechos a la luz de esta nueva realidad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente ahí está uno de los retos. Muchas veces mis estudiantes, cuando hablo imparto la asignatura de la Carlos III de Derechos Fundamentales y Relaciones Laborales, digo que hay temas como el consentimiento, que en estos momentos tiene particular importancia, ¿no?, a la hora de valorar hasta dónde llega el consentimiento y la voluntariedad de la persona en la toma de determinadas decisiones. Por tanto, efectivamente, yo creo que este es el gran debate y esto yo creo que exige una reformulación y una reflexión de conjunto sobre el papel de los derechos y de las garantías de esos derechos fundamentales que tienen que ser también exponencialmente, tienen que crecer exponencialmente en relación con la función exponencial que tienen de riesgo estos sistemas de inteligencia artificial y estos sistemas algorítmicos. Ya. Muchas gracias, profesor. Le voy a dar la palabra al profesor Jorge Rosenbaum, de Uruguay, que ha pedido la palabra. Adelante, hay que simplemente desconectar. Ahí está. Muy bien. No se escucha, Jorge. Muchas gracias, Lorenzo. Estimado profesor Mercader Urbina, tengo el atrevimiento de comentar que algún personaje bastante controvertido, como lo es Elon Musk, manifestaba ya hace algún tiempo frente a los gobernadores, una reunión de gobernadores en Estados Unidos, que si bien él suele estar en contra de las regulaciones estatales, de las regulaciones federales, sin embargo, en materia de inteligencia artificial, él creía que eran necesarias. ¿Por qué? Porque él consideraba en esos momentos que la inteligencia artificial es un riesgo para nuestra civilización, a tal punto que llegaba a afirmar lo que causó bastante problema o discusión, que los investigadores científicos creen que son más inteligentes que la inteligencia artificial, pero se equivocan. Y entre esas propuestas, él hablaba de la necesidad de crear organismos que supervisen y guíen el desarrollo de la inteligencia artificial. La verdad que la literatura es muy amplia, especialmente en el ámbito extra jurídico e incluso extra laboral, pero ¿podría quizás usted trazar alguna línea de cuál es la tendencia en la Unión Europea en esta materia, en estas dos materias, regulación e instrumentación de alguna institución o marco que sirva de andarivel o guía en la aplicación de la inteligencia artificial precisamente en el mundo del trabajo? Y muchas gracias desde ya. No, muchísimas gracias a usted por su pregunta tan precisa y por su presencia en estas jornadas, que es todo un honor. Decía, la pregunta parece igual, va en la dirección de cómo poner límites a esta realidad, ¿no? Yo creo que en la Unión Europea
Primero hay una línea de actuación bastante clara, que es la que señalaba el proyecto de reglamento de ley de inteligencia artificial. Yo creo que esa idea de que hay que intervenir y hay que intervenir normativamente y al máximo nivel, el reglamento es la potencia de fuego más alta que tiene la Unión Europea a la hora de establecer regulaciones, y no es casualidad que en una materia como esta vaya por el camino del reglamento. No va a ser fácil. Yo estoy siguiendo bastante de cerca la evolución, el desarrollo, y no está siendo nada fácil, ni va a ser nada fácil establecer esa regulación, pero creo que puede ser fundamental. En Europa, usted lo sabe bien, pues el reglamento de protección de datos fue una auténtica revolución. Bueno, pues yo creo que esto va a ser el segundo reglamento de protección de datos, porque va a establecer unas reglas de conducta para lo que son los modernos sistemas de inteligencia artificial, con una proyección muy clara en el campo de lo laboral. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Elon Musk en que hay que intervenir en esta materia. En general, una visión bastante amplia del entendimiento de las relaciones sociales, pero creo que en una materia como esta me preocupa extraordinariamente no tener el control sobre la misma, y por lo tanto una intervención normativa me parece muy necesaria. También me parece muy necesario un seguimiento por los órganos estatales. De hecho, en España, hace muy poco tiempo, se aprobó una normativa que ha creado una agencia de control de los algoritmos. Una ley muy reciente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. Se ha creado una agencia específica que tiene esa función, precisamente la de establecer un régimen jurídico específico para los mismos. La Ley 22 crea precisamente una agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, que tiene este objeto de establecer un seguimiento del establecimiento de estos sistemas. Incluso desde alguna perspectiva sindical, la Unión General de Trabajadores ha propuesto la creación de una ley de justicia algorítmica, en definitiva, un instrumento de control de los algoritmos. Pero ya digo, desde el punto de vista público, esta agencia pues, está dirigida precisamente a eso, a evitar que los algoritmos pues, incorporen elementos de sesgo, tener control sobre ello. El problema va a ser cómo entrar en el control de los algoritmos. Esa es la gran cuestión. Yo creo que estamos en el terreno del secreto empresarial, y el control de esa lógica algorítmica, el hacer transparente el algoritmo, va a ser uno de los grandes retos. Y de hecho, pues, dado que la normativa española da derecho de información a los representantes de los trabajadores, ya son los sindicatos ya se están moviendo en el sentido de tratar de buscar mecanismos que permitan ese control. Todo esto sin que esto suponga, porque ese es otro de los grandes riesgos que puede haber en el futuro, lo que se llama el gobierno de los expertos, ¿no? Es decir, que se pase una especie de modelo en el que sean solo los técnicos los que controlen los sistemas informáticos que están en la base de los algoritmos, que son los que tienen la base de esa relación. Algún autor he leído que va en esta dirección, ¿no? En el sentido de, bueno, el gobierno del futuro va a ser un gobierno de los expertos, es decir, los que puedan controlar, los que tengan conocimiento de estos sistemas. Eso indudablemente será un riesgo significativo. Pero sintéticamente creo que son las líneas básicas y van en esa línea de establecer mecanismos de control desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista institucional también. Ya. Le agradezco mucho la respuesta. Yo a usted, muchas gracias. Bien, veo que tenemos también el pedido de la palabra de la doctora Nélida Soto. Doctora Soto, ¿se puede desmutear? Es decir, ahí está. Sí, gracias. A ver que si la cámara funciona hoy o no. A ver si no se... parece que no. Igual. Esperemos que seamos... completo. Hoy parece que estoy a plena con la cámara. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la jornada, interesantísima y excelente la exposición, pero con muchas inquietudes que están quedando, y esto es justamente donde estamos posicionados los seres humanos, en esta cuestión de la terrible migración permanente y constante que hay a nivel mundial, en esta globalización. Entonces esta inteligencia artificial, ¿cómo vendría, digamos, estos algoritmos? Termina siendo una cuestión política, en definitiva, los datos que se le incorporen, si lo van a decidir personas, obviamente. Entonces,
¿cómo sería ese control que no atente contra la dignidad de las personas y demás en el marco regulatorio? Porque más allá de la trascendencia laboral, está todo lo que conlleva a ese trabajador inserto en el marco de la migración y, bueno, la alimentación que tendría, ¿no? Todo lo que es el MAX y todo este tipo de datos. Bueno, más o menos, ¿se entendió lo que quise preguntarle, Sí, sí, doctor? sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, yo, perfecto. vamos, le traslado mis reflexiones. Yo creo que una primera idea que se está generalizando en estos tiempos es que vamos a una desglobalización. O sea, que los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos lo que están tendiendo son un efecto contrario a ese de la globalización. O sea, tendemos a una desglobalización, a un mayor acercamiento a las realidades más particulares, ¿no? Yo creo que esto permite, los sistemas, este tipo de sistemas permiten aterrizar más en espacios concretos y por tanto yo creo que eso es una primera idea, ¿no? Yo creo, leía un trabajo hace poco que hablaba precisamente de esta idea de la desglobalización y la relocalización, o sea, frente a la deslocalización, una relocalización precisamente fundada en estos sistemas. Desde el punto de vista cómo controlar, bueno, ahí está el reto, ¿no? Es decir, el reto está en establecer mecanismos eficaces de control. ¿Cómo se está planteando hacer ese control? Ya digo, dando sentido a la transparencia, establecer mecanismos que permitan de manera real y efectiva conocer cuál es la lógica de esos algoritmos, cuáles son sus principios ordenadores, cuáles son las razones que le llevan a su actuación o a la toma de decisiones que hay en su fondo y que eso sea controlable, porque otro elemento que está inescindiblemente unido a eso es la auditoría algorítmica, que es otro elemento fundamental. Es decir, bueno, yo no solo tengo que ser transparente, sino que yo puedo auditar. Esto no es ninguna novedad. El Comité Europeo de Protección de Datos, en relación con un criterio que estableció en su momento una directriz, en relación con ese artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, ya animaba al establecimiento de auditorías algorítmicas porque avisaba del riesgo de los sesgos y de las discriminaciones algorítmicas. ¿Cómo se puede realizar esto además? Pues con sistemas que desde el nacimiento del sistema se establezcan modelos de control, es decir, desde el diseño, como dice ese proyecto de reglamento, permitan ese control efectivo de estos sistemas. Es decir, yo creo que se tienen que establecer una serie de cauces regulatorios, lo decíamos antes, especialmente intensos desde el punto de vista de la regulación normativa y luego tener mecanismos eficaces que permitan hacer eficaz ese control. Sobre una base que me parece fundamental y que creo que estaba en la base de su intervención, que es la intervención del ser humano, el hecho de esa idea del humano al mando. Es decir, que el ser humano tiene que ser en el fondo el último que sea el que interviene en la toma de decisiones. Y que estos sistemas, cuando entramos en esos modelos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, cuanto más se van alejando del control, se van convirtiendo en modelos autónomos de toma de decisiones. Por tanto, y más aún cuando ya empezamos a hablar de algoritmos cuánticos, que ya son directamente incontrolables. Y es una realidad, es decir, el desarrollo de los sistemas cuánticos cada vez está más en el uso de múltiples fórmulas y todos los avances en la lógica cuántica son muy aplaudidos. Bueno, cuando más nos acercamos a eso, más incontrolables se vuelven estos sistemas. Por lo tanto, yo creo que es una obligación social el controlar esta realidad, porque lo que no se puede hacer, creo, es dejar de inventar. Yo recuerdo en una de las primeras sesiones que intervine hace ya unos años en esta materia de la robotización, que impartí en la Escuela de Ingeniería Industrial en Madrid y en la que había ingenieros fundamentalmente, y cuando terminé de dar una sesión, pues que todavía no tenía este contenido, ni muchísimo menos, pero donde ya avisaba de estos riesgos, recuerdo una persona que levantó la mano y dijo, bueno, entonces, como usted nos está contando y dado el desastre que nos viene encima, casi dejamos de crear. No creo que el ser humano pueda dejar de crear. Ahora, tiene que ser consciente de cómo lo hace y sobre todo de los riesgos en los que estamos incurriendo. Lo decía el profesor José Baum en su intervención, ¿no? Es decir, estamos en una, ya lo dijo Beck, en una sociedad del riesgo. Pues ahora estamos en una sociedad del riesgo al cuadrado. O sea, estamos en una segunda sociedad del riesgo. Entonces, el control sobre estos sistemas me parece fundamental. Y ya digo, frente a algunas reflexiones que he hecho en otros terrenos donde era más partidario de una visión más amplia y más abierta en relación con
los controles en materia laboral, en esta materia tengo absolutamente claro que hay que ser extraordinariamente garantista, extraordinariamente tutelador y que hay que estar muy encima del desarrollo de estos sistemas porque, insisto, nos va, se decía antes también, que ha sido un problema civilizatorio, ¿no? Si no somos conscientes y no establecemos controles, porque el gran perdedor en esta carrera va a ser sin duda el trabajador. O sea, el trabajador va a perder puestos de trabajo, va a perder cualificación, va a perder garantías y va a perder tutela de derechos fundamentales, porque la primera afectación en toda esta materia, sin duda, la dignidad de la persona. La dignidad en sistemas como estos, pues se pone más que en entredicho, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, Melida. Bien. No sé si alguien Muchas tiene gracias. alguna otra pregunta Sí, más. No veo ninguna mano levantada. Así que bueno, vamos a concluir. Quiero darle también las gracias, la veo a la profesora Margarita Centella, que se ha conectado, que es la presidenta de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Así que Mandé un también saludo muy cordial porque tuve oportunidad de participar en una jornada por ella organizada hace unos meses y fue un placer. Ajá, bien. Bueno, entonces, sin más, si no hay otros comentarios o preguntas, le damos nuevamente el agradecimiento al profesor Mercader. Ha sido tan interesante como la del año pasado, es decir, generó una gran cantidad de cuestiones que obligan a reflexionar. Así que le agradecemos mucho. Como siempre, estas actividades quedan grabadas a disposición de los asociados, es en forma abierta, así que van a quedar grabadas para todos aquellos que no hayan podido asistir en la fecha, lo podrán hacer con posterioridad. Y lo vamos a liberar al profesor Mercader porque ya es pronto la medianoche para ellos, así que muchísimas gracias por la paciencia y el esfuerzo que nos ha tenido como para convidarnos con esta tan rica intervención. Un aplauso. Le damos también las gracias a la profesora María Cristina por los contactos. Así que nos seguimos viendo, profesor. Todo un placer y un honor y encantado. Un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. A ustedes. Muchísimas gracias. Adiós y buenas noches a todos. Me despido.